Soy John Gabriel Pinzón Salas, maestrante de la Maestría en Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Quiero compartir con ustedes los avances que tengo en la investigación sobre la incidencia de los recursos educativos digitales en la apropiación de la modalidad de educación a distancia para prevenir la deserción de los estudiantes de primera matrícula de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, CADMA, en la UNAD Zona Caribe. Esta investigación parte de tres situaciones problema. El primero de ellos referido por el Observatorio de Educación Superior, que establece la educación como un derecho fundamental y obliga a que las instituciones de educación superior deben garantizar las posibilidades para que los estudiantes puedan desarrollar su proyecto de vida. Esta misma observatorio establece como nivel de preocupación la deserción estudiantil a nivel mundial en un 31%. A partir de esto, Páramo y Correa identifican dentro de las tipologías de deserción estudiantil la referida a la incorporación de los estudiantes a la vida universitaria. Y en este contexto afecta a los estudiantes de la Escuela CADMA en la zona Caribe por la falta de apropiación y adaptación a la modalidad de estudio, por no participar en los eventos de difusión desarrollados por la Consejería Académica. Con esto entonces se pretende responder al interrogante de qué manera los recursos educativos digitales pueden incidir en esa apropiación de la modalidad de educación a distancia y prevenir la deserción de los estudiantes de la Escuela CADMA en la zona Caribe. Con esto entonces se establece como propósito general de esta investigación contribuir a la retención de primera matrícula de los estudiantes de la Escuela CADMA, ¿sí?, mediante el uso de recursos didácticos digitales que permitan la apropiación del modelo educativo unadista. Para lograrlo, entonces, es necesario reconocer a los estudiantes mediante la caracterización estudiantil, implementar recursos didácticos digitales que permitan la apropiación del modelo, analizar el comportamiento de los estudiantes en los escenarios virtuales y proponer acciones pedagógicas que orienten a los estudiantes de la escuela a la apropiación, adaptación y permanencia del modelo educativo a distancia. Los elementos que justifican esta investigación son tres pilares fundamentales. El primero, referido a la adaptación de los estudiantes a la modalidad de educación a distancia, que nos permite realizar una reflexión práctica que aporte a los elementos conceptuales identificados en la bibliografía, pero además nos permite impactar significativamente el flagelo que afecta a las instituciones de educación superior, la deserción de los estudiantes de primera matrícula. El segundo elemento sería entonces la deserción estudiantil y el investigar cómo inciden los recursos digitales en la construcción de aprendizaje que permitan avanzar exitosamente a los estudiantes y permanecer hasta culminar su proyecto profesional de vida es un aspecto que queremos evidenciar para disminuir los indicadores de deserción. Y finalmente, los estudios y reflexiones de educación a distancia y deserción estudiantil son aspectos que requieren procesos investigativos desde la academia para contribuir en la mejora de esos índices de retención y permanencia, pero también potenciar las nuevas formas de generar aprendizaje a través de las estrategias de retención y permanencia que se implementen en la modalidad de estudio a distancia. Esto nos entrega algunos referentes teóricos que han fundamentado esta propuesta. Los primeros referidos a la incidencia de los recursos didácticos digitales en los procesos de aprendizaje, a lo cual Guardado nos dice que al incorporar en la producción de recursos digitales elementos de interés para el estudiante como la creatividad y la innovación, Briggs nos plantea la ruta para el diseño de esos recursos didácticos digitales. Y Rial destaca que estos recursos deben ofrecer o promover una estrategia dinámica para el trabajo autónomo, motivador y la mejora del rendimiento académico de los estudiantes. Por su parte, Morales y Chávez, en unos estudios realizados sobre procrastinación académica, establecen para la deserción estudiantil por incorporación tres elementos importantes: la adaptación a la vida universitaria, la orientación vocacional y la procrastinación académica, elementos que deben atender con urgencia las instituciones de educación superior. Y en cuanto a educación a distancia, García nos propone una definición que es una estrategia educativa basada en la aplicación de tecnología, en donde no hay limitaciones de tiempo, de espacio, de ocupación o de edad por parte de los estudiantes. Y Garrison establece tres generaciones de evolución de la educación a distancia: el estudio por correspondencia, el uso de los sistemas de telecomunicaciones y el uso de computadores. Estos últimos son aportes interesantes a esta investigación. En cuanto a educación virtual, el Ministerio de Educación Nacional también nos presenta como aquella educación que se presenta en línea, ¿sí?,
y que se dan procesos de aprendizaje en el ciberespacio. En cuanto a deserción estudiantil, Tinto y Giovannoli nos manifiestan que son aquellas situaciones que experimenta el estudiante cuando aspira y no logra culminar su proyecto educativo. Tinto también nos establece que son las instituciones educativas las que deben preocuparse por el nivel de integración de los estudiantes en el contexto universitario, favoreciendo la relación entre pares y los niveles de compromiso de los aprendices con sus metas. En cuanto a los recursos educativos digitales, el ministerio pues se refiere a ellos sobre aquellos que tienen una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción educativa y cuya información se entrega de forma digital en la red pública, ¿sí?, bajo licenciamiento gratuito. Guardado, entonces, establece que son todos aquellos recursos de contenidos que se distribuyen en la red mediante múltiples formatos. Con esto, entonces, la investigación es de tipo experimental y tiene un enfoque mixto, desde la perspectiva cuantitativa a partir de la encuesta que realizamos a los estudiantes para obtener el impacto de los recursos digitales en su proceso de aprendizaje, y desde el método cuantitativo a partir de la observación que se realiza del comportamiento de los estudiantes en las aulas virtuales. Las técnicas y fuentes de recolección de información nos permiten entonces establecer como recursos primarios esas encuestas para valorar esas experiencias en el uso de los recursos digitales por parte de los estudiantes, y la observación para mirar entonces el impacto o el desempeño que los estudiantes van teniendo en el aula virtual a partir del uso de estos recursos digitales. También pues se tienen como fuente secundaria todos los recursos bibliográficos que generan aporte a esta investigación. Aquí está la descripción de la población. Son 111 estudiantes de la escuela Calma, en su mayoría pues entre la edad de 17 y 19 años, de sexo masculino, residentes en zona urbana, con computadores de escritorio o portátiles, con acceso a internet y energía permanente y con experiencia en plataformas virtuales. Aquí pues para la aplicación de los instrumentos, entonces la encuesta se envió a los 111 estudiantes, de los cuales 35 respondieron favorablemente la encuesta, y la observación se tomó una muestra del 36% de los 111, 40 estudiantes, los cuales se dividieron en 4 grupos, de acuerdo al nivel de desempeño que han tenido en el aula virtual. Como resultado se obtiene entonces la encuesta, que valoró 3 aspectos fundamentales: los aspectos pedagógicos y de aprendizaje. Hay un nivel de aceptación por parte de los estudiantes, sin embargo algunos factores requieren pues sobre todo aquellos referidos a los objetivos y planteamientos para lograr los procesos de aprendizaje requieren especial atención. En cuanto a los aspectos técnicos, hay un reconocimiento por la facilidad del uso de los recursos, la navegabilidad, el acceso, el dinamismo, la interactividad que les permite un adecuado proceso para la generación de competencias. En cuanto al nivel de satisfacción, entonces, se evidencia que la muestra siente satisfacción porque estos recursos le aportan conocimiento y apertura a nuevas fronteras de conocimiento. En cuanto a los resultados de la observación, se observa entonces en las tablas superiores los estudiantes que están en riesgo académico. Vemos entonces que su nivel de acceso al aula virtual está entre los 9.8 y 13.1 días por mes, mientras que los estudiantes que no están en riesgo alto están en 17.9 a 22.3 días por mes. Su participación en la inducción, entonces los estudiantes en general participaron masivamente en esta convocatoria, pero la adaptación no se concretó en los estudiantes que están en la muestra de las tablas superiores. Esto pues evidencia unos niveles de riesgo para estos estudiantes, mientras que los estudiantes que sí estuvieron muy atentos y apropiaron el modelo a partir de la inducción, sí presentan niveles de riesgo menos favorables, están sin riesgo o tienen un riesgo medio, pero apuntando a lograr su proceso de aprendizaje. Esto nos permite concluir entonces que la encuesta evidencia que el uso de los recursos didácticos les permite a los estudiantes la generación de conocimiento y nuevas formas de aprender en la modalidad de educación a distancia, aspecto que se ratifica en la observación. También los resultados logrados pues evidencian una notoria viabilidad del cumplimiento de la justificación, pero es necesario establecer que la medición de la retención no se puede dar ahora. Es el impacto que se debe valorar hacia el siguiente semestre, aprovechando pues el cierre de las matrículas, que es el que nos permite valorar la continuidad de estos estudiantes. Se resaltan aquí elementos
como el uso de los recursos digitales por parte de los estudiantes, la comprensión de la modalidad de estudio y el acompañamiento docente para apoyar los procesos de apropiación a la modalidad. Son elementos fundamentales que se identifican en esta investigación. Con esto concluyo la presentación, mostrando las referencias bibliográficas y agradeciendo a ustedes el interés por escucharlo. Muchísimas gracias.